Buenos días, compañeros de la clase de los modelos cuantitativos. El día de ayer tuvimos nuestra clase síncrona y por ahí tuvimos un pequeñito problema con la grabación de la clase. Entonces, hoy me di a la tarea de repetir la clase. Lógicamente voy a hacerla de manera rapidita, con los puntos más importantes para que los que no asistieron puedan disfrutar y puedan tener la información. Muchachos, por ahí les voy a platicar un poquito precisamente sobre la metodología de la investigación. Y es que la metodología de la investigación se refiere simplemente como un investigador diseña sistemáticamente un estudio para poder garantizar resultados válidos y fiables que puedan corresponder a las metas y objetivos de una investigación. La metodología de la investigación es el método que vamos a utilizar para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de los datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos de la investigación. En esencia, la metodología de la investigación es el proyecto de una investigación o estudio, y para poder cumplir con lo anterior debemos tomar en consideración algunos factores como qué datos recolectar. Vamos a ver más adelante, vamos a hablar sobre los datos. ¿Qué datos debemos ignorar? ¿A quiénes vamos a acudir para recolectar la información? Porque sabemos que en una investigación esto se denomina diseño de muestreo. También cómo recolectar los datos, que a esto se le denomina métodos de recolección de datos. Y cómo analizarlos, lo que se le denomina en la investigación como métodos de análisis de datos. En una investigación formal encontraremos un capítulo o sección de la metodología de la investigación que abarca los aspectos mencionados y que anteriormente que les acabo de decir. Es bien importante que en una buena metodología se explique no solo qué opciones metodológicas se tomaron, sino también el por qué se hicieron. Para que me entiendan mejor, al conocer qué metodología llevamos a cabo, podemos justificar el diseño de la investigación, siempre y cuando mostremos eh, los métodos y técnicas que elegimos y que éstas cumplan con las metas y objetivos de la investigación, y de igual manera poder mencionar qué proporcionarán o qué resultados van a proporcionar, el por qué son válidos y el por qué son fiables también. Creo que una buena metodología de investigación proporciona resultados científicamente sólidos, mientras que una metodología deficiente, pues lógicamente no lo hace. Pero ¿cómo vamos a elegir la metodología de la investigación que debemos seguir? Los objetos de la investigación, muchachos, tienen una gran influencia en la metodología, porque el punto de partida para desarrollarla es dar un paso atrás y observar el panorama general de la investigación. Todo esto antes de poder tomar decisiones metodológicas. De hecho, la primera pregunta que hay que hacerse es si la investigación es de carácter exploratorio o confirmatorio. Si los fines y objetivos de la investigación son principalmente de carácter exploratorio, es muy probable que debamos hacer una investigación cualitativa y, por lo tanto, podríamos considerar métodos de recolección de datos cualitativos, como por ejemplo algunas entrevistas y algunos métodos de análisis de contenido cualitativo. Por el contrario, si las metas y el objetivo de nuestra investigación buscan medir o probar algo, es decir, son confirmatorios, entonces debemos decidirnos por una investigación cuantitativa.
Y con esto podríamos considerar métodos de recolección de datos cuantitativos, como por ejemplo algunas encuestas y algunos análisis estadísticos. Lo más importante es que siempre hay que empezar con las metas y los objetivos de la investigación. De hecho, todas las decisiones metodológicas se van a derivar de ello. Pero, ¿qué son las metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas? Que finalmente vamos a llevar a cabo nuestra tesina cuando terminemos nuestras clases. Pues, si hablamos de la metodología de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, pues son diferentes metodologías y estas se distinguen por centrarse en palabras, números o en ambos. Y se trata de una simplificación excesiva, pero es un buen punto de partida para poderlo entender. La investigación cualitativa se refiere a la investigación que se centra en la recopilación y el análisis de palabras, ya sean escritas o sean habladas, y algunos datos textuales, mientras que la cuantitativa se centra en la medición y en la comprobación mediante datos numéricos. De hecho, el análisis cualitativo también puede centrarse en otros datos inclusive más suaves, como por ejemplo el lenguaje corporal o los elementos visuales. Es bastante habitual utilizar una metodología cualitativa cuando los objetivos de la investigación son de carácter exploratorio. Por ejemplo, una metodología cualitativa que puede utilizarse para conocer las percepciones de la gente, por ejemplo, sobre un acontecimiento que ha sucedido o, por ejemplo, sobre un candidato a la presidencia. Por el contrario, la metodología cuantitativa se utiliza normalmente cuando los objetivos de la investigación son de carácter confirmatorio. Por ejemplo, una metodología cuantitativa puede utilizarse, por ejemplo, para medir la relación de dos variables. Por ejemplo, el tipo de personalidad y la probabilidad de cometer un delito. ¿Esto para qué? Para poder probar una serie de hipótesis. Como probablemente ya hayas podido adivinar, la metodología de métodos mixtos intenta combinar lo mejor de las metodologías cualitativas y lo mejor de las metodologías cuantitativas para poder integrar las perspectivas y poder crear una imagen muy rica en datos. Ahora, vamos a hablar del muestreo probabilístico. Esto significa que se utiliza una muestra completamente aleatoria del grupo de personas que te interesa. En este grupo se denomina población. Al utilizar una muestra completamente aleatoria, los resultados de tu estudio van a ser generalizados a toda la población. En otras palabras, y para que me entiendas mejor, puedes esperar los mismos resultados en todo el grupo sin tener que recolectar los datos de todo el grupo, algo que comúnmente pues no es posible en grupos muy grandes. En cambio, un muestreo no probabilístico no utiliza una muestra aleatoria. Por ejemplo, podría implicar el uso de una muestra de conveniencia, lo que significa que se entrevista o encuesta a personas a las que tú puedes tener acceso, como por ejemplo tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en lugar de una muestra verdaderamente aleatoria que podría ser difícil de lograr debido a las limitaciones de los recursos que tenemos. Y con el muestreo no probabilístico los resultados pues no suelen ser muy generales. Hay muchos métodos de recolección de datos que podemos utilizar para nuestro estudio. Sin embargo, te voy a dar algunas opciones que pueden agruparse en varios tipos. Entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada. También los grupos de discusión virtuales o presenciales. Algunas encuestas en línea o físicas, de las cuales yo te recomiendo que sean en línea, por precisamente por lo de los recursos con los que contamos.
La observación, algunos documentos y registros, ya pueden ser documentos y registros que tenemos en la empresa, por ejemplo, las ventas en enero de los últimos 5 años. O, por ejemplo, podemos ir a algunos registros o algunos datos de gobierno, como el INE, como eh, no sé, el INEGI, donde podemos encontrar datos claros, precisos y sobre todo que nos den mucha confianza. Y también el estudio de algunos casos pasados. De hecho, la elección del método de recolección de datos, pues depende de los objetivos generales de tu investigación, así como los aspectos prácticos y las limitaciones de los recursos. Por ejemplo, si tu investigación es de carácter exploratorio, los métodos cualitativos, como entrevistas, grupos de discusión, sean probablemente los más adecuados. Por el contrario, si tu investigación va a ser y va a tener como objetivo medir variables específicas o probar hipótesis, las encuestas a gran escala que producen grandes volúmenes de datos numéricos serían los que probablemente sean más adecuados para tu investigación. Tengo que decirles que existen plataformas como las comunidades online que nos pueden ayudar y nos pueden permitir hacer uso de metodologías cuantitativas como también cualitativas. Y hay que buscarlo. Algo muy importante que les mencionaba ayer, muchachos, es que eh, a la hora de hacer las encuestas, vamos a tratar de o capacitarnos bien, buscar, leer, investigar cómo se hace una buena entrevista o buscar algún amigo mercadólogo, porque los mercadólogos llevamos cursos de cómo poder hacer una encuesta, porque a veces podemos hacer una pregunta, este, por ahí, en la cual, si nos cargamos mucho, nos van a responder lo que queremos. Y no se trata de eso, se trata de sondear realmente cómo está el mercado, cómo están las situaciones. De hecho, dentro de los métodos de análisis de datos, les voy a mencionar los más populares. El análisis cualitativo, el análisis discursivo, el análisis narrativo, la teoría fundamentada y el análisis de importancia de valoración. Ahora, hay 5 tipos de datos cuantitativos que podemos recolectar, muchachos. El contador, que es el conteo, ¿sí? De entidades, por ejemplo, el número de personas que descargan una aplicación en particular desde el App Store. También la medición de objetivos físicos, que es el cálculo de medidas de cualquier cosa física. Por ejemplo, un ejecutivo de recursos humanos puede medir cuidadosamente el tamaño de cada cubículo que le va a asignar a los empleados recién incorporados. También está el cálculo sensorial, que es un mecanismo para los parámetros medidos para crear una fuente constante de información, como por ejemplo una cámara digital convierte la información electromagnética en una cadena de datos numéricos. También está la proyección de datos, en la cual la proyección futura de los datos se puede hacer utilizando algoritmos y otras herramientas de análisis matemático, como por ejemplo se puede predecir un aumento en las ventas después de lanzar un nuevo producto con un análisis exhaustivo, y la cuantificación de entidades cualitativas, con los cuales podemos identificar números en la información cualitativa. Por ejemplo, pedir unos encuestados que comparten la probabilidad de una recomendación en una escala de 0 a 100, como por ejemplo decir, eh, califícame en escala de 0 a 10, ¿cuál es tu recomendación en la Universidad Ciudadana de Nuevo León? Y ahí ya podemos sacar estadísticas, ya podemos sacar promedios, etcétera, etcétera, y nos pueden ayudar. Esto es en sí, muchachos, un resumen
de lo que vimos en la clase de ayer. Espero que les sirva y por ahí les voy a estar subiendo un material en esta semana 2. Muchas gracias y cualquier cosa, el botón del tutor. Que tengan buen día.